saludarles en esta mesa redonda número 6 del Encuentro Migrantas. La mesa se llama Mujeres en el Trabajo, Cuidados y Autogestión Cooperativa. Es un tema fundamental, me parece que venimos discutiendo hace muchos años, que está hoy presente en la coyuntura de manera dramática. Hemos visto ayer una represión brutal en nuestro país, justamente de la movilización de compañeras, compañeros y compañeres en una jornada nacional de las ollas populares. Y bueno, no hay nada más evidente para pensar el plan de este gobierno que reprimir justamente una jornada nacional de ollas populares que está denunciando el plan sistemático de hambreamiento que tiene este gobierno. Así que también como solidarizarnos con las compañeras por lo que sufrieron ayer. Hubo detenidos y detenidas, así que es una situación que nos pone nuevamente en alerta y que tiene todo que ver con el título de esta mesa. Así que traer acá esta situación. Voy a presentar a las colegas, compañeras y amigas de esta mesa. Van a hablar en el orden que nos hemos acomodado y la idea es que sean algunas intervenciones no muy extensas, así se pueden hacer unos comentarios y abrir un poco la discusión e incluso las preguntas entre las propias panelistas. Bueno, va a empezar Gisela Bustos, es la titular del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial de UNSAM y además, bueno, abogada, referenta histórica del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y, bueno, autora de un libro espectacular que tienen que leer y que, bueno, es un placer tener acá a Gisela como siempre. Va a seguir Eleonor Faur, bueno, investigadora, también archi conocida y famosa para quienes nos interesan las cuestiones del cuidado. También docente y parte del Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos de esta universidad. Va a seguir Verónica Robert, a quien siempre leemos también con muchísima admiración. Es parte del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo y muy famosa también, todas son muy famosas acá. A María Victoria Castilla, que la conozco por primera vez en persona, pero sí de leerla, por supuesto. Y va a estar como comentadora de esta mesa Carolina Robino, de Montevideo y del Centro de Investigación sobre el Desarrollo de Canadá. Así que, bueno, muchísimas gracias y arrancamos. Bueno, vamos a hacer las magias de compartir pantalla, o por lo menos lo vamos a intentar. A ver si ahí se ve. Nos autogestionamos. A mí me dijeron que esta mesa era de trabajo y autogestión y entonces autogestionamos todo. Bueno, buenos días. Qué linda presentación de Vero Gago, que también es archifamosa y archiquerida, y es un orgullo para mí estar con todas ustedes. A ver cómo será esto, ahí vamos. Bueno, yo traje esta presentación para hablar un poco del lugar de donde vengo yo. Pude compartir con ustedes la jornada de antes de ayer, y entonces a partir de ahí también reformulé la presentación que tenía pensado hacer. La jornada de ayer ya no la pude compartir con ustedes porque me tocó, como decía Vero, estar en otra trinchera. Es lo que nos pasa, lo que nos está pasando frecuentemente, como ahora que suena mi teléfono. Y me van a tener que dar un segundo. Espero que no sea nadie que haya caído en cana. Bueno, podrá esperar un ratito. Un ratito podrá esperar y después lo vamos a buscar. Ayer nos tocó estar en otra trinchera porque, como saben, sobre todo quienes vienen de afuera, y como decía antes Nati, como decía recién Vero, estamos atravesando en nuestro querido país una situación muy compleja. Los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, así que eso demanda estar al pie del cañón para la lucha. Hoy me toca estar acá y lo hago con mucho orgullo porque también este me parece un espacio de lucha, de construcción de la lucha, así que bienvenido sea.
quiero resaltar que mis compañeros del equipo del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial están hoy bancando la materia Territorio Educativo allá en nuestro querido CUSAM. Hoy nos toca dar la materia en la Diplomatura de Arte y Gestión Cultural, así que me mandaron a mí, dijeron andá vos, que no te necesitamos, andá vos con las compañeras de migrantes, así que acá estamos. Agradecer la convocatoria, como ven ahí en la pantalla, agradecer la convocatoria, agradecer a las compañeras del equipo de migrantes que nos llenan de orgullo. Me siento profundamente representada por ustedes y eso quiero decirlo expresamente, porque a veces somos nosotras también quienes no valoramos el esfuerzo de nuestras compañeras cuando se ponen al frente de desafíos como este, y yo quiero decirlo, me siento profundamente representada por ustedes. Agradezco también la convocatoria en este momento, un llamado a un encuentro, a la reflexión y al diálogo, insumos que tanto necesitamos. Aclarar que traemos este libro, que le vamos a dejar algunos ejemplares a las compañeras del equipo, a Nati, para que distribuyan. El libro es un libro que resume nuestra tesis doctoral, que está hecha sobre empresas recuperadas, el sector del que venimos, del que vengo en particular. Que ese libro es también de circulación gratuita, está digitalizado, online y es abierto. Que nosotros pudimos hacer esta edición en papel en el 2021 con la ayuda del Estado, un Estado presente, activo, con políticas públicas para nuestro sector, y eso es lo que seguiremos demandando permanentemente. Que este libro no se hubiera podido hacer si no hubiera sido porque en algún momento nos cruzamos con Orlando Falsborda y su teoría de la investigación de acción participativa, cosa que a mí en la Facultad de Derecho hace 20 años no me enseñaron. Ni me enseñaron tampoco la mirada a la escuela crítica del derecho y las ciencias jurídicas en mi facultad, que lo pude conocer casi 20 años después acá en la UNSAM, y lo conocí gracias a la compañera Natalia Gavazo en el seminario Falsborda, al cual me invitaron en ese momento a participar. Así que este libro, la tesis y mucho de nuestro recorrido que tanto tiene que ver con el territorio no se hubiera podido hacer si no hubiera sido de la mano de aquellas enseñanzas que nos deja Falsborda y con él tantos otros y otras. Así que vaya la interseccionalidad entre la academia y el territorio. Bueno, y una vez más reivindicar esto de que estamos en una jornada de lucha de nuestro sector en particular, de nuestro sindicato, de las universidades y bueno, y esto que nos atraviesa, que habrán visto del paro de colectivos, etcétera, etcétera. Ese es el contexto y el escenario de nuestro país y en el que se da este encuentro hoy. Esa bella foto que ven ahí la quise traer, Mujeres sin Patrón, es nuestra bandera del espacio de géneros del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas tiene 25 años ya en nuestro país y el espacio de géneros tiene mucho menos, y eso no es casual. Hemos podido construirlo, parirlo y sostenerlo muy con el tiempo y a partir de reflexión conjunta, colectiva y de un trabajo que aún tiene mucho por hacer y esperamos hacerlo. Bueno, yo particularmente les quisiera hablar de eso, traerles mi experiencia porque creo que es de alguna forma lo más interesante que se pueden llevar aquellos y aquellas que vienen de otros lados. Seguramente muchas de ustedes ya saben todo esto de memoria, porque nos conocemos muy bien, pero para aquellos que vienen de otros lugares me parece que está bueno saber que, bueno, en Argentina hay empresas recuperadas, que las empresas recuperadas son aquellas que recuperan sus trabajadores y trabajadoras a partir de la quiebra o cierre de la fábrica, del empleador, de la empleadora, por distintas razones. Y esta es una definición que ni la voy a leer, ni se preocupen por leerla, pero es una definición que la traigo porque la hemos parido desde el sector, porque a más de 25 años de experiencia sostenida aún no tenemos una normativa específica que nos reconozca, nos proteja, nos ampare y tensione toda nuestra potencia. El caso argentino es un caso analizado en el mundo por su especial desarrollo cuantitativo y cualitativo. Tenemos datos de otros países que hay otras experiencias y en gran medida nos ayudó a hacer este libro, esta tesis doctoral, para reconocer la trayectoria que se fue dando a lo largo de la historia y en distintos puntos geográficos en relación a la experiencia de empresas recuperadas a manos de sus trabajadores y trabajadoras, pero como decía antes, Argentina es el país que tiene más desarrollo cuantitativo. Y acá les traigo algunos gráficos que por ahí está interesante ver. Verán que al calor de la crisis del 2001-2002 hay un pico tremendo que se da en el desarrollo de casos de empresas recuperadas.
eso después decae, pero los casos se van acumulando de forma sucesiva con el transcurso de los años, hay picos al calor de las crisis, etc. En este otro cuadro, que no se va a llegar a ver, lo que damos cuenta es de la presencia de empresas recuperadas en toda la geografía nacional, en todas las provincias. A veces pensamos o no sabemos, porque claramente los medios de comunicación masivos, hegemónicos, etcétera, no dan cuenta de este tipo de experiencias y no es casual, pero tenemos presencia de empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras en todas las provincias de nuestro país. Y en esta planilla vamos a ver, tampoco se debe ver bien porque la letra es muy chiquitita, pero la letra es muy chiquitita también por la cantidad de rubros. Este cuadro da cuenta de la cantidad de rubros en los que estamos. Las empresas recuperadas funcionan en la absoluta diversidad de rubros. Y acá tenemos ya la posibilidad de sacar algunas conclusiones a partir de los datos cuantitativos. Hay un desarrollo que arranca en el 2004 con 161 casos y 6.900 puestos de trabajo, que al 2023 nosotros estimamos en 400 empresas recuperadas en nuestro país con unos 18.000 puestos de trabajo. Y como podrán ver, los primeros datos hasta el 2018 son a partir del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires. Recién a partir del 2020-2021 nosotros podemos contar con un registro nacional de empresas recuperadas en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, porque antes de ese momento no teníamos un registro nacional de empresas recuperadas, y eso da cuenta de la falta de visibilización del Estado hacia este sector. Recién cuando un equipo conformado por compañeros y compañeras del sector fue a una dirección nacional, la primera vez que se creó una dirección nacional para este tipo de experiencias, pudimos generar como primera política pública el Registro Nacional de Empresas Recuperadas, y esto creo que tiene que ver con lo que charlaban antes, lo que hablaban antes en la mesa, esto de cómo construimos las políticas públicas, ¿no? Y la necesidad del diálogo para la construcción de esas políticas públicas, y de nuevo la interseccionalidad del diálogo, que es hablar, pero por sobre todo es escucharnos. Y el diálogo, que significa que el sujeto, el protagonista, sea parte activa en la generación de esas políticas públicas, porque si no, los compañeros y compañeras de las empresas recuperadas tenemos una teoría: llueve sopa y nos regalan un tenedor. Yo ahora diría, la actualizaría, dado que soy la autora de esa frase célebre, diría: llueve sopa y nos cobran, nos venden un tenedor. Y entonces nos toca decirles: el tenedor no me sirve porque llovió sopa. Y entonces, ¿qué pasa? Agarran el tenedor y nos pegan por la cabeza diciendo: no, bueno, te di un tenedor. Bueno, esto que suena gracioso y le ponemos un poquito de color, es lo que de verdad pasa. Por eso ayer reprimían en 9 de julio. ¿Sí? Entonces, esto que lo tomamos como en chiste, porque los compañeros y las compañeras que venimos del territorio, de las experiencias que todos los días estamos viendo las situaciones tan dolientes, le tenemos que poner la cuota de risa, ¿no? Para seguir adelante. Bueno, eso es también parte de nuestra realidad, de nuestra naturaleza y de las magias que hacemos. Como algunas de las conclusiones, entonces decíamos, los casos se van sumando con el tiempo, hay picos de recuperación al calor de la crisis, hay una baja tasa de mortalidad, y eso es muy importante destacarlo, y es posible ya identificar distintas etapas incluso en el desarrollo de esta experiencia. Bien. ¿Y cuáles son algunos de los datos cualitativos que destacan a la experiencia argentina que decía antes? La experiencia argentina desarrolla una marcada función social. Una marcada función social que no se queda en los límites de la recuperación y el sostenimiento de los puestos de trabajo de forma autogestionado, sino que además abre las puertas de estas empresas, que si tenemos en cuenta que son 400 en toda la geografía nacional, es un dato importante, a través de iniciativas como Universidad de los Trabajadores, bachilleratos populares, escuelas, centros de atención primaria, etcétera, etcétera. Y como decía antes, entre los datos cualitativos podemos contar que, dado que llevamos un desarrollo sostenido de más de 20 años, en algún momento pudimos empezar a visibilizar, y podría localizarlo en el 2015, y no es casual ese contexto, tiene que ver también con el contexto de lucha, la lucha de género, ¿no? El volver a las calles y demás, que también permeó, no sin discusiones en el universo de las empresas recuperadas,
Y pudimos empezar a visibilizar o tensionar en relación a estos ejes de discusión que tienen que ver con la cuestión de género, las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. Me voy a acordar siempre que fue el punto de debate, estábamos en Venezuela en el 2015 en un encuentro internacional como este. En ese momento, un encuentro de empresas recuperadas en Venezuela, muy lejos, y un compañero de Argentina pasó a hablar y le preguntaron cuál era el rol de las mujeres en las empresas recuperadas de su país, y el compañero dijo, muy bueno, es muy importante porque las compañeras están revolviendo la olla mientras nosotros estamos ahí luchando. Y nosotras nos miramos y dijimos, a la fresca, es evidente que tenemos que discutir algunas cosas, porque es cierto que se revuelve la olla, pero además se hace mucho más. A partir de ahí nos vinimos para Argentina y dijimos, bueno, este tiene que ser a partir de ahora un punto de debate, la cuestión de género, de géneros y las tareas de cuidado. Y a partir de ahí lo pudimos llevar. Pero, de nuevo, esto, ¿no? Todo ello demanda el acompañamiento virtuoso del Estado. Nosotros no negamos el rol activo del Estado, le demandamos al Estado un lugar en la institucionalidad, normativa de reconocimiento. ¿Y por qué? Porque primero es la tarea que tiene el Estado. En mi humilde aporte como abogada, el derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados, pone en cabeza de los Estados un rol activo en la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y culturales, proteger a los sectores vulnerables, etcétera, etcétera. Pero además en la práctica lo que vemos es que cuando el Estado se corre, los platos los pagamos todos, los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, pero sí con mayor dolor las compañeras. Porque entonces, como lo estamos viendo ahora ya en este preámbulo de la situación que estamos atravesando en Argentina, somos las compañeras las primeras que tenemos que absorber la doble y triple jornada, las tareas de cuidados, etcétera, etcétera. No por nada, hoy somos, mientras somos cerca de un 50% de los puestos de trabajo en las empresas recuperadas, lo cierto es que eso no se traduce de forma proporcional con los órganos de administración o los puestos de dirigencia en el sector. ¿Y por qué? Porque las compañeras no se pueden hacer cargo de las tareas que están por fuera del horario de trabajo en la empresa, porque tienen que correr a la casa para seguir con las tareas de cuidados. Y acá verán que nosotros trajimos, como les decía antes, todavía tenemos un vacío normativo, no tenemos legislación que reconozca a este sector en su especificidad, y los proyectos que se fueron haciendo a lo largo de los años fueron paridos y presentados por el propio sector. Los construimos nosotros, los compañeros y compañeras. Siempre el proyecto que se presentó responde más o menos en términos de la defensa de la fuente de trabajo, más o menos responde a la misma matriz, sostenemos siempre las mismas banderas. Ahora sí, con el correr de los años fuimos incorporando este tipo de cuestiones y a nosotros nos llena de orgullo, a nosotras nos llena de orgullo. Y acá les traigo dos proyectos que presentamos en el 2020 y en el 2022 y verán que en el artículo 6 incorporamos las cuestiones de las tareas de cuidados, y que en el artículo 16 incorporamos también la equidad de género, y ese no es un punto menor, por lo menos para lo que nosotros entendemos. Nosotras entendemos que es el recorrido de las empresas recuperadas, que en general estamos tratando de resolver la urgencia. ¿Cómo defendemos una fuente de trabajo? ¿Cómo defendemos una fábrica? ¿Cómo nos defendemos del desalojo? ¿Cómo nos defendemos del corte de servicios? ¿Cómo nos defendemos de los síndicos, de los jueces, de la policía? Entonces, levantar la mirada y poder visibilizar las cuestiones que son estratégicas y de verdad importantes, como estas, son para nosotros una agenda importantísima, indelegable, indeclinable. Entonces, haber podido plasmarlo en un proyecto de ley nos parece muy importante. Pero bueno, decir que las... Perdón, un segundo. Porque yo voy a las chapas y no sé, ¿sí? Sí, mil disculpas a quienes tienen que traducir esto. Siempre nos pasa, es la voracidad del territorio. Bueno, pero decir esto, ¿no? Que las empresas recuperadas en realidad somos parte del universo de la economía popular, de la economía social, solidaria y popular. Traigo acá algunos números que seguramente Vero Gago debe tener mejor que yo, o incluso las compañeras de la mesa, esto de que para el 2023 entendíamos que había unos 22 millones de personas en edad de trabajar en nuestro país, en Argentina, de los cuales un 10% no trabajaba, 6.5 trabajaban en relación de dependencia con el sector privado, 3.5 trabajaban en relación de dependencia con el sector público, y 10 millones trabajábamos de forma autoorganizada
en distintas expresiones de la economía popular, incluyendo ahí las tareas de cuidados y reproducción de la vida. Con el fenómeno de las empresas recuperadas no inventamos la pólvora ni la rueda, o sea, somos parte de un proceso de una historia de lucha en el mundo y en particular en nuestro país, que se inscribe hoy en lo que tiene que ver con la discusión que tomó incluso la OIT en el momento de su centenario en 2019. Muchos de ustedes, seguramente todos, todas deben saberlo, la discusión sobre el futuro del trabajo, la reconfiguración del trabajo, etcétera, y ese futuro del trabajo que ya llegó, nos pasó por encima y sobre todo con la pandemia. El tema ahí es que mientras nosotros tratamos de discutir desde donde vengo yo, desde mi experiencia particular, esto que les decía antes, a mí me toca intervenir como abogada. Nosotros tratamos de discutir sobre esto del nuevo derecho del trabajo, que tiene que estar conformado por un derecho laboral, pero también por el derecho del trabajo cooperativo, etcétera, etcétera, levantar la mirada, un doble sistema protectorio y demás. Hoy lo cierto es que, así como en nuestro país, seguramente en muchos de los lugares donde están ustedes, nos obligan a volver a discutir cuestiones que tienen que ver con si la justicia social es adoctrinamiento, si el rol del Estado debe ser de intervención, de participación o no, el lenguaje inclusivo, y si a la vicepresidenta hay que decirle vicepresidenta o vicepresidente. Discusiones que realmente atrasan y hasta nos dan mucha vergüenza, frente a las cuales tenemos que resistir. No me quiero meter con esto porque tiene que ver con, nosotros entendemos que todo esto es parte de una reconfiguración más general que tiene que ver con la transformación del sistema de opresión, que es la transformación del capitalismo, la propuesta que hace el capitalismo y el vacío de la política. Y en ese sentido lo único que podríamos decir es volver a una pregunta que hizo un viejo amigo hace algunos años, ¿qué hacer? Y entendemos que hacer es recuperar la política. Si la política es esa continuadora de la guerra por otros medios, es necesario recuperarla en el sentido de recuperar la rebeldía, recuperar la política, recuperar la participación, apropiarnos nuevamente de eso que nos quieren arrebatar, llenarlo de contenido, porque como dice por ahí esa filmina, si las instituciones y las mediaciones se corren o caen a manos de una crítica que en muchos casos puede ser de cierta forma oportuna o acertada, lo único que queda es el individuo por defecto y se mezcla con esta violencia y desazón y la verdad es que vamos a un camino de una deriva y no podemos llegar a eso. Nos toca reconstruir la conciencia de clase y no lo podemos hacer solamente desde una mirada teórica, con herramientas teóricas, sino también apalancándonos en nuestras propias experiencias, que las hay, muchas, y nos llenan de orgullo, nos tienen que llenar de orgullo. Y para eso, los lugares donde venimos nosotros, en esta interseccionalidad de nuestros cuerpos, creo que acá se hizo el debate sobre la interseccionalidad y creo que la interseccionalidad, la primera está en nuestros cuerpos, que somos esos cuerpos híbridos entre el territorio y la academia, entre el sentir y el pensar, entre la cabeza y el corazón y entre las manos y los pies. Yo escuchaba hoy a la mañana la intervención de Margarita y me sentía profundamente identificada con la compañera, Margarita que estuvo ayer a la noche acá. Somos eso, todas y todos, y por sobre todas las cosas todas, somos esa interseccionalidad, así que desde ahí creo que nos tenemos que parar para recuperar lo que tenemos que recuperar. El arte, el cooperativismo, nos dan muchas de las pistas y las bases para eso, y espacios de encuentro como este son los que nos permiten justamente encontrarnos, dialogar y construir de conjunto el camino que tenemos que seguir, así que muchas gracias. Es mucho pedir un pie de micrófono porque voy a estar... Ah, gracias. Bárbaro. Así no tengo que hacer tantos malabares. Autogestión, siempre. Ups. No, está bien, ahí le vamos poniendo un poquito de... Ahora sí. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a esta mesa hermosa, atípica, ecléctica. Y bueno, yo me tomé un poquito la libertad de enfocar mi presentación en torno a los temas de la mesa en
en el tema del trabajo de cuidados comunitarios. No me voy a referir a la cuestión de las migraciones porque no fue el punto que estuve trabajando en el último tiempo. Ahora bien, lo que quiero es hacer una presentación o compartir con ustedes mis últimas, digamos, lo que estoy pensando hace un tiempo y como tratando de trabajar, que es, y compartir primero un enfoque más conceptual, digamos, a qué me refiero cuando hablo de trabajo de cuidado comunitario o a qué nos estamos refiriendo. La segunda es pensar en este tipo de actividades o de trabajo como estrategias de mitigación de muchos de los huecos que dejó nuestra relativamente joven democracia. Y la tercera es mirar, y de ahí también pensar esta propuesta que viene realmente desde los territorios, desde las organizaciones sociales, que lo significa un poco con el traspaso de la invisibilidad del trabajo comunitario al reclamo por los derechos del trabajo comunitario. Y finalmente contextualizar en lo que estamos, este entorno tan tan desafiante que estamos atravesando y que seguramente nos va a tocar atravesar un largo tiempo, y donde lo que se está observando es una fuertísima demonización de las estrategias de cuidado comunitario, de cuidado popular, de todos los movimientos sociales, como una estrategia típica de la derecha radical en nuestro contexto. Entonces, para empezar, o sea, son 3 temas básicamente, voy a tratar de organizarlos así, quizás alguno tiene como alguna puntita adicional porque ahí me está saliendo así. Entonces, pero para empezar, con el trabajo de cuidados comunitarios, con esta idea, lo que estamos hablando, estamos aludiendo es al mismo tiempo a pensar un determinado tipo de actividad y al ámbito en el cual se realiza esa actividad. Algo que no sucede cuando estamos hablando del cuidado no remunerado, por ejemplo, en los hogares, que sí lo estaríamos refiriendo al ámbito, pero que parecía que estaba un poquito más trabajado en la academia en los últimos años que el de cuidado comunitario. Es una categoría que no es tan evidente en los últimos tiempos porque a veces las propias protagonistas, lo digo en femenino porque son el 80%, por lo menos el 80%, no siempre lo consideraban o lo consideran trabajo y otras veces no lo consideran cuidado. Entonces se da en esa intersección de 2 campos que para mí no tienen una continuidad absoluta, pero no siempre se ha significado de esta manera. Ahora, cuando hablamos del trabajo de cuidado, de la actividad, estamos pensando en todo aquel trabajo que incluye actividades destinadas a garantizar el mantenimiento cotidiano, físico, emocional de las personas y de los entornos que los hacen posible, ¿no? Es un trabajo que, una archiconocida cita de John Tronto y Berenice Fisher habla de todo lo que hacemos para continuar y reparar el mundo en el cual vivimos en una red de interrelaciones para sostener la vida, ¿no? Que es algo que se ha recuperado mucho, esta idea de sostenimiento de la vida en el último tiempo. Lo que estamos mirando es un tipo de trabajo que hasta hace poco no formaba parte ni de nuestros discursos, ni de la vida cotidiana, ni en la política, ni en la literatura académica. Y que al hacerlo, al tomar esta categoría de trabajo de cuidados y de trabajo de cuidado comunitario, lo que estamos haciendo es desnaturalizar estas tareas que se daban por sentadas como una actividad femenina en cualquiera de las esferas que se estuvieran pensando, y para ilustrar el carácter histórico, el carácter, digamos, las relaciones sociales que se ponen en juego cuando se desarrolla este trabajo y la fuerte manifestación que tiene esta tarea de la división sexual del trabajo y de otras relaciones de explotación y de poder que se construyen en torno a dimensiones de clase, raza, etnia y sexualidad. La categoría misma lo que hace es politizar este trabajo, politizar a los cuidados, salir de esa especie de halo reificador, glorificador de la tarea de cuidado como si fuera algo innato de las mujeres, ¿no? Pero para pensar específicamente en el cuidado comunitario, creo que necesitamos también entender la estructura que sostiene este tipo de trabajo, las relaciones sociales que enmarcan el trabajo y las instituciones con las que se interactúa, que son varias, ¿no? Pero sobre todo la relación con el Estado. Y para pensar en esto creo que hay por lo menos algunas particularidades de este tipo de trabajo comunitario de cuidado.
Lo primero es que es una actividad altamente feminizada, ya lo dije. El segundo es que quienes proveen este trabajo y quienes reciben cuidados de esta manera forman parte del mismo territorio, conviven, son vecinas del mismo barrio y tienen perfiles socioeconómicos similares entre los que proveen y los que reciben, algo que no siempre se da en otro tipo de trabajos, digamos, en instituciones, ¿no? Fuera de los hogares. El tercero es que quienes se desempeñan en estos espacios no cuentan en nuestro país, no existe ningún marco legal consistente con la tarea que realicen. No hay ninguna ley, ninguna regulación que establezca los derechos y las responsabilidades ni las obligaciones de las trabajadoras de estos espacios. Hay un vacío legal enorme en esto. El cuarto tema es que tanto por acción o por omisión el papel del Estado ha sido y sigue siendo fundamental, porque establece las reglas de juego en las que se producen los cuidados, distribuye recursos o no lo hace, subsidios y transferencias que se articulan con la inversión de energías, tiempos y espacios que ofrecen habitualmente las comunidades. Otra particularidad es que se suele enmarcar este trabajo en movimientos u organizaciones sociales que construyen vínculos particulares con el Estado, pero además elaboran ciertos significados específicos sobre la tarea de cuidado comunitario y encausan una creciente politización de estas actividades en los territorios. La última es que a lo largo de los 40 años de democracia, quienes desarrollan el trabajo de cuidado diario, comunitario, no han sido consideradas ni como trabajadoras, estoy pensando sobre todo en los comedores comunitarios en este momento, sino como colaboradoras o voluntarias. O sea, desde la política pública en Argentina, desde los programas alimentarios, que tiene una larga historia la política de programas alimentarios, nunca encontramos un documento ni una expresión de las personas que hacen las políticas que reconozcan que ahí hay un trabajo. Siempre fue uno de los déficits muy fuertes en la consideración de este trabajo. Bueno, pensándolo entonces como, digamos, con todo el revuelo del último tiempo, la represión, la falta el retiro de las provisiones de alimentos, la denostación de la tarea y el retiro también o la discontinuidad del plan Potenciar Trabajo. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor para quienes no son de acá. Pero la verdad es que hay algo que me parece que es importante decirlo, que no lo estamos diciendo, y es, por supuesto, necesitamos que se reconozca el trabajo, necesitamos que se lo pague, que se lo reconozca, se lo remunere, que haya... Pero la verdad es que como sociedad sería mejor que no existan los comedores. Y ahí yo creo hay una fuerte deuda de la democracia. Entonces, no quiero dejar de decirlo porque creo que tiene que ver también con uno de los nudos que estamos enfrentando para repensar y para salir de esta, o sea, para poder pensar en algunos escenarios que incorporen los derechos de las trabajadoras de cuidado, pero que podamos plantear otro tipo de modelo de sociedad también, donde hay algunas cuestiones que son ahora urgentes, pero que nuestro modelo para adelante requiere ser repensado en ese sentido, no para cristalizar esto, eso es lo que quiero decir. Si pensamos en la llegada de la democracia, Ernesto Semán, el hermano del más famoso que todos nosotros, el compañero Pablo, con su hitazo del libro sobre las derechas, Ernesto, su hermano, politólogo, él señala que la recuperación de la democracia en 1983, instauró un régimen que en Argentina fue el régimen de los derechos humanos y que ese régimen se sintetizó en la frase de campaña de Alfonsín cuando recitaba el preámbulo de la Constitución argentina y cerraba diciendo: con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come. ¿Se acuerdan? Ahora, desde el año pasado, desde finales del año pasado, claramente, y lo cito a Ernesto,
ese régimen es lo que está siendo cuestionado, está siendo desestabilizado y es una cuestión muy importante poder entender esto porque ha sido la piedra angular sobre la cual hemos hecho y seguiremos haciendo seguramente muchos de los reclamos, pero tener en consideración que no se escucha de la misma manera que como se escuchó durante 40 años, ese tipo de estrategias, de reclamos, de pretensiones legítimas y genuinas, pero que acá es donde tenemos un nudo importante para la reflexión posterior. Pero básicamente yo creo realmente que una de las grandes paradojas de estos 40 años fue la implicación que en los hechos tenía este régimen de los derechos humanos con otro régimen mucho menos auspicioso, que fue el régimen de las desigualdades múltiples, como lo llama Juan Pablo Pérez Sainz. Entonces, esto que generaba, con una atención a un marco normativo que generaba legítimas expectativas de acceso y protección de derechos, pero el escenario social daba cuenta de evidentes brechas en el bienestar de los hogares y de las comunidades más rezagadas. Entonces, si antes de la dictadura militar Argentina tenía 4% de la población bajo la línea de pobreza, la dictadura fue un cimbronazo tan importante en la estructura socioeconómica argentina que en un punto hay algo de eso que nunca recuperamos. Cuando salimos de la dictadura, los primeros estudios de pobreza mostraban un 25% de población viviendo bajo la línea de pobreza, y eso, que los jóvenes de los 80 pensábamos que era un techo, se convirtió en un piso. Y en un punto empezamos a vivir con esos niveles de exclusión y de pobreza, tratando de poner parches de diferentes maneras. Entonces creo que acá tenemos un problema inmenso. En 2023 había 10 millones de personas alimentándose cada día en comedores comunitarios. Según el Registro Nacional de Comedores, había casi 45.000 comedores comunitarios, con 135.000 trabajadoras de cuidado comunitario en estos espacios. Hay mujeres, hay hasta 3 y 4 generaciones de cocineras comunitarias, nos cuenta La Poderosa, y hay mujeres que en el campo, en las investigaciones, te van diciendo heredaron el comedor de sus madres y de sus abuelas. O sea, es algo que hay ahí un nudo y un cuello de botella muy fuerte. Entonces, lo que concluyo en este tema es que si con la democracia se come, como decía Alfonsín, o si se ha comido durante 40 años, ha sido por todo el esfuerzo no pago y no reconocido del trabajo de las cocineras comunitarias. Ahora, lo que tenemos ahora en el presente es algo muchísimo más trágico, ya lo sabemos, porque tenemos una demanda muy válida y legítima que en 2023 hicieron las cocineras comunitarias y otras organizaciones sociales que armaron proyectos de ley para que se reconozca el trabajo de cuidados comunitarios, pero del otro lado lo que tenemos es una fuerte demonización y hasta un ataque a los movimientos sociales y a las trabajadoras de cuidado comunitario. Es más que un retroceso, lo que tenemos hoy es la suspensión de la provisión de comedores, la discontinuidad del plan Potenciar Trabajo que daba un mínimo ingreso, medio salario mínimo vital y móvil, a algunas de las cocineras comunitarias, ni siquiera a todas, ya voy cerrando. Entonces, lo que estamos teniendo ahora es una fuerte destrucción por parte del Estado, del Gobierno Nacional, de la trama del cuidado popular. Y acá destrucción que se va sosteniendo con un fuerte sistema represivo, como abrió también la mesa Vero, poniendo sobre la mesa la fortísima represión que hubo ayer en estos reclamos de las cocineras y otras trabajadoras de la economía popular. Hay algo, esta demonización se centra en la crítica radical del trabajo de lo que llaman intermediarios. Eso que llaman intermediarios y que tratan de usar o asociarlo a un imaginario de captura de voluntades, de búsqueda de ventajas, de sospecha sobre un mal uso de recursos. Lo cierto es que realmente ha sido una trama del cuidado y es una trama de cuidado que ha logrado encontrar a los chicos que estaban desescolarizados a través de la olla.
o sea, identificarlos gracias a la olla para poder acercarlos a las escuelas, ayudar a las familias a gestionar turnos en un servicio de salud, a muchísimas otras cuestiones, acompañar a víctimas de violencia de género a que hagan las denuncias, o sea, eso que llaman intermediarios es un trabajo enorme de cuidado popular. Y lo que tenemos hoy, básicamente, es una disputa muy fuerte por el modelo de sociedad que se va a construir de acá en más, con los déficits que tenemos y que tenemos que reconocer también desde la progresía, pero donde lo que está en juego ahora es, ya sabemos, bastante más grave todavía. Los movimientos sociales todos construyen trama y urdimbre para sostener empobrecidos por las políticas aplicadas durante muchos años y desde la dictadura militar. Pero son movimientos con historia, con arraigo territorial, que conocen a sus vecinos y a sus vecinas, que logran tener una cercanía que jamás va a poder ser cubierto por el Estado, dejar de lado eso que llaman intermediarios de manera despectiva. Pero esta demonización forma parte del modus operandi en decisiones del gobierno en muchas otras cuestiones, como, bueno, lo sabemos, el Fondo del Desarrollo Urbano, el tema de los medicamentos, etc. El paradigma libertario parte de un individualismo extremo, niega la crisis climática, apunta contra las organizaciones sociales y políticas y desarma los sistemas de bienestar social que, incluso con todas las imperfecciones que nombré, llevó muchas décadas construir. Y colisiona fuertemente con la ética del cuidado popular, que es una ética feminista que entiende que la autonomía de las personas solo se produce en una red de interdependencias, que no hay libertad sin bienestar y que la igualdad ante la ley no solamente es posible si se crean las condiciones para no partir de pisos desnivelados. Esta ética es la que late en los territorios, cuando miles de personas se reúnen a revolver una olla, a acompañar a las vecinas que sufren violencia, a gestionar los comedores, a recoger leña y a traer cierto bienestar a los excluidos del consumo. Entonces, lo que creo es que hoy disputar el modelo sociedad implica básicamente cambiar el estilo de desarrollo. Un estilo de desarrollo que ponga la vida en el centro y que garantice los derechos asociados al trabajo de cuidado. Es una agenda que requiere alianzas estratégicas de muchos campos, eso se ha estado mencionando toda la mañana, y que necesita también la conjunción de una amplia gama de sectores, movimientos sociales y feministas, sindicatos, etcétera, etcétera. Siempre con las voces y experiencias del feminismo villero y popular. Y cierro diciendo que en un mundo que descuida, el cuidado es revolucionario y esa tiene que ser nuestra próxima revolución. Gracias. Perdón el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Primero, quiero decir que me siento intimidada, porque o sapo de otro pozo, no sé cuál es lo que mejor me describe en este momento. Yo la verdad es que no tengo estudios sobre género ni sobre economía del cuidado, sí soy economista. Sin embargo, en la mayor parte de las investigaciones que hago, y más recientemente por el avance de la economía feminista, no puedo dejar de preguntarme en torno a estas cuestiones y lo trato de traer en cada investigación de la mejor manera posible y con los alcances que uno y con las herramientas que uno tiene. Así que, bueno, lo que voy a presentar no son más que una serie de reflexiones que surgen de mi actividad académica, donde el foco, mi objeto de estudio no es necesariamente el género, pero que inevitablemente, y de forma creciente, esto es inevitable, me llevan a pensar y a reflexionar sobre eso. Entonces, ya saben lo que no soy. ¿Qué soy? Soy una economista industrial especializada en temas de innovación y cambio tecnológico y probablemente pueda decirme desarrollista. Y quiero decir esto en este momento acá porque probablemente me miren mal y me digan, no, pero el capitalismo es muy, muy malo, hay que acabar con el capitalismo. Yo estoy de acuerdo con eso, yo creo profundamente en las deficiencias del sistema capitalista. También creo que la posibilidad para países como Argentina
para empezar a transitar una senda de desarrollo son altas, y eso permitiría, por ejemplo, entre otras cosas, pensar en un modelo en el cual los comedores no sean necesarios. Es decir, yo, gran parte de mi investigación y de mi actividad académica y política ha estado relacionada con pensar el desarrollo argentino, el desarrollo latinoamericano desde una perspectiva desarrollista. Y en función a esto quisiera empezar la presentación dando vuelta un poco lo que dijiste vos, sobre todo, Leonor, que es este trabajo que está haciendo de forma sistemática y muy valiosa la economía feminista de valorizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Ese trabajo no pago, ese trabajo que tiene que ver con la reproducción social, fundamentalmente, y que no entra en los mercados, no pasa por los circuitos mercantiles y por lo tanto parece que no tiene valor, ¿no? Y todo este trabajo ha ido apuntado a decir, bueno, valoremos el trabajo de las mujeres, veamos que ahí también hay valor. Yo quisiera dar vuelta a eso por un momento, no digo que eso no sea importante, pero para poner otra perspectiva a esta mesa, que es una mesa también sobre trabajo y mujeres, en cuál es el rol de las mujeres en la creación de valor, ¿no? Y cuando hablo de cuál es el rol de las mujeres en la creación de valor, hablo de cómo las mujeres participan en diferentes mercados de trabajo y especialmente en los mercados de trabajo de mayor dinamismo tecnológico, de mayores salarios, de mayor posibilidad de crecimiento y de progreso, ¿no? Y para eso me gustaría, ¿no?, traer ejemplos, ¿no?, hacer una presentación basada en 3 ejemplos, que me parece que voy a reducir a 2 porque vamos a hacer cortita la presentación. ¿Qué es el trabajo de las mujeres economistas en la academia? O sea, ¿cómo es que somos las mujeres? La miro a ella, que también es economista, no sé si hay otras economistas en la sala. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres en el trabajo como economistas, en la academia y en instituciones, y en diferentes tipos de instituciones? Y en segundo lugar, una historia que a mí me parece digamos, esclarecedora sobre muchas cuestiones, que es el trabajo de las mujeres en el sector de software y servicios informáticos. Así que, muy brevemente, paso a referirme a esas 2 cuestiones. La primera es una experiencia personal, obviamente, ¿no? Y ahí creo que esta es una de las pocas mesas a las que he sido invitada no por ser mujer. De hecho, yo creo que gran parte de mi carrera profesional se la debo a las políticas de paridad de género. O sea, no tengo dudas. Es algo bastante evidente para mí. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay una ausencia muy marcada de mujeres en el ámbito de la economía. Esa ausencia crece en la medida en que se escalan a lugares más protagónicos, ya sea en la formación de opinión pública, ya sea en cargos de mayor jerarquía dentro de empresas, ya sea cargos de mayor jerarquía también dentro del sistema científico y tecnológico, ¿no?, nacional e internacional. También hay una fragmentación muy importante en lo que respecta a los sesgos internacionales en materia de género. Por experiencia militante de género dentro de diferentes organizaciones en economía de la innovación, me ha tocado, por ejemplo, poner en evidencia y discutir la validez de una mesa integrada por 11 varones. Una mesa organizada por un economista indio. Es decir, ser indio no es irrelevante a la hora de elegir la composición de un panel en economía de la innovación. Es interesante por 2 motivos. Primero, porque para él era invisible el hecho de que había una mesa con 11 varones hablando de economía. O sea, sencillamente no podía verlo, no se daba cuenta de lo que pasaba. Eso es parte del problema, claramente. O sea, no quiero justificarlo, quiero decir que es absolutamente. Y la otra cuestión es
¿Cómo recibieron los 11 varones esa convocatoria? Es decir, 11 varones fueron convocados a dar un panel sobre, digamos, la historia de la economía de la innovación, y a ninguno que vio el panel se le ocurrió decir, ¿están seguros que quieren hacer este panel en estas condiciones con 11 varones? O sea, es realmente algo que a mí digamos, fue una de las cosas que me choqueó y que trabajé bastante por tratar de revertir ese horrible panel. Y bueno, lo logramos, y creo que hemos también ahí sembrado una semilla sobre cómo construir paneles igual en otros lugares. Lo mismo también pasa en Corea. En Corea también ha habido seminarios donde todas las mesas plenarias estaban integradas por varones. En las paralelas había mujeres, pero en todas las plenarias había varones. La otra cuestión, esa es la cuestión, digamos, internacional. No da lo mismo que un panel de este tipo sea ideado y pensado desde la India o desde Corea, donde digamos, las desigualdades de género en la academia son muy significativas, muy fuertes, que si se hubiera organizado aquí en Argentina, probablemente en Europa y en Estados Unidos. La otra cuestión que quiero hablar del sesgo, no solamente es el sesgo internacional, sino también el sesgo por disciplinas. Es posible que haya mujeres economistas trabajando, bueno, temas de género, es posible que haya mujeres economistas trabajando temas de ciencia y tecnología, como es mi caso. Hay cada vez menos economistas en la medida en que uno se mueve desde la microeconomía hacia la macroeconomía y dentro de la macroeconomía hacia el sector financiero. En particular, por ejemplo, seguramente no, o sea, incluso hablando con otros colegas economistas, todos conocemos economistas varones que trabajan en el Banco Central. Nadie recuerda el nombre de una economista mujer que trabaja en el Banco Central. Es decir, en determinados ámbitos, en particular en el sistema financiero, es decir, donde más cerca del poder se está, porque están las decisiones financieras propiamente dichas ahí, menor presencia de mujeres hay. Entonces, eso para contar un poco qué es lo que pasa con las mujeres en el sector entre los economistas. Pasemos a la segunda historia, la historia del sector de software y servicios informáticos. Este es un sector que creció muchísimo desde los 90 para acá. Probablemente algunos de ustedes tengan conocidos que trabajen en el sector, que sean programadores, que seguramente si los conocen los mirarán con admiración y con digámosle, con una actitud festiva, de decir, qué bien, cuánta plata que ganás, ¿no? Qué bien que te va, ¿cómo haces para lograr conseguir un trabajo en esta actividad que es tan próspera? De hecho, el sector de servicios informáticos creció de poco menos de 10.000 trabajadores a comienzos de la década del 2000 hasta cerca de 200.000 trabajadores en el momento actual. Es decir, uno de los sectores que mayor tasa de crecimiento tuvo. Y no solamente eso, sino que además viene con una brecha de salarios fenomenal. Es decir, trabajar en el sector de servicios informáticos significa, ¿no?, en términos del capital, agregar valor. O sea, es un trabajo valioso. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres en ese sector? ¿Cuántas mujeres hay en ese sector? Hay 20% de mujeres en ese sector. Es decir, una presencia muy marcadamente minoritaria. ¿Qué pasa con la formación en ese sector? Hay menos de 20% de estudiantes mujeres en las carreras de informática y hay menos de 10% de estudiantes mujeres en las carreras de electrónica y microelectrónica y comunicaciones. Es decir, hay un sesgo muy significativo en lo que refiere a la formación en este tipo de carreras que empieza a crear la semilla para la exclusión de las mujeres. Pero déjenme contarles esta historia que es la que más me encanta. Y yo o sea, seguramente ustedes después la puedan seguir mirando por internet porque es fascinante.
y no es mía, está muy bien documentada en diferentes lugares, que es la historia de las mujeres en el sector informático. La primera computadora, y ahora sí está en la presentación, ¿puedo mostrar una foto? La primera computadora de la historia es la ENIAC, que es una computadora creada por estas dos personas, estos dos ingenieros, que ahí no se llega a ver el nombre de ellos, pero no importa, dos varones ingenieros, y esta es la foto que en general aparece cuando se habla de la ENIAC. La ENIAC fue creada para calcular trayectorias de misiles durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está, sí. Y Ecker y Maclay. Y si pasamos a la siguiente, todos los historiadores de la computación si pasamos a la siguiente foto, por favor, empezaron a notar que esta es la ENIAC siendo operada en su sala, empezaron a notar que, por ejemplo, ahí ven al fondo algunas mujeres. Y si pasamos a la siguiente foto, ahí vemos más mujeres trabajando en la ENIAC. Y podemos pasar a la siguiente, ya tenemos a las orgullosas mujeres mostrando cómo operaban las válvulas en estas computadoras. ¿Por qué hay mujeres aquí? ¿Qué eran? ¿Eran secretarias? ¿Llevaban el café? No, eran las programadoras. Quienes diseñaron la computadora no la programaban. ¿Y por qué estas mujeres están acá programando esto? Porque antes de ser programadoras eran calculistas profesionales, es decir, hacían los cálculos a mano de las trayectorias de los misiles. Y el cambio tecnológico les significó que estas mujeres perdieran su trabajo. Seleccionaron de un plantel de 70 mujeres que estaban calculando a 6, las mejores matemáticas, que eran las únicas las que mejor sabían calcular trayectorias de misiles, para que pasaran a calcularlas, a programar a la ENIAC para que la ENIAC calculara esas trayectorias. Entonces, la primera programadora era una mujer. Y además de ellas hay otras historias muy interesantes de mujeres al comienzo de la historia de la informática. Sin embargo, ¿qué pasa luego? Pasa una creciente exclusión de las mujeres del ámbito de la informática. Algunos ejemplos tienen que ver con los videojuegos y las consolas. Hay algunas argumentaciones que indican que la decisión de Atari de colocar la decisión de Toys R Us, ¿no?, la juguetería americana, de colocar al Atari en la sección de juegos de varones, fue determinante para empezar a crear un sesgo de género a favor del uso de la tecnología y el uso de la informática por parte de los varones. Hoy, si queremos hacer un listado, digámosle, de los grandes varones, que trabajan en informática, las grandes personas que tienen ahí, digámosle, una huella, digámosle, significativa como capitanes del Silicon Valley, o como quieran llamarles, también entiendo que solamente van a poder nombrar varones, ¿no? Van a poder nombrar a Steve Jobs, van a poder nombrar a Elon Musk, van a poder nombrar a, todos ellos varones. Así que, esta es una historia de exclusión, pero una historia de exclusión en la cual la exclusión es claramente un fenómeno cultural y no natural. Hoy en día, también algunas investigaciones demuestran que las nenas en la escuela primaria y secundaria sienten que performan, que les va peor en los exámenes de matemática que efectivamente les va. Es decir, están convencidas que se van a sacar menos nota de la que efectivamente se sacan. Mientras que a los varones eso no les pasa. Así que, estas son las dos historias que quería contarles acerca de género y trabajo también en una perspectiva de cómo hacemos para que las mujeres no solamente vean valorizado su trabajo, sino también para que participen en los segmentos de trabajo de mayor valor. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. La verdad que voy a repetir, pero es un placer estar acá. La verdad que
nada, me da mucha alegría compartir estos espacios de intercambio, de reflexión. Bueno, estoy muy contenta. Llegué un poco tarde por cuestiones logísticas familiares y de transporte, pero tenía muchas ganas de estar acá. Sí, los cuidados, básicamente, sí. Bueno, yo organicé la presentación como en 3 ejes y casi un cuarto, digamos, un cuarto eje, un poco recuperando las investigaciones que venimos llevando y retomando un poco el planteo de Leonor respecto de los cuidados comunitarios y de las maternidades y de las paternidades en los barrios vulnerables, sobre todo acá del AMBA. Una primera reflexión que nos surge, perdón, ahí está, es cuando estábamos investigando, es la variable tiempo. Y en principio uno dice, bueno, en tanto tal, la variable tiempo la poníamos como algo que sintetizaba procesos, entonces pensábamos en los procesos sociales que estaban englobados dentro de un tiempo calendario. Decíamos, bueno, desde la dictadura a la actualidad, cómo se iban organizando las lógicas de cuidado en los barrios, o desde la democracia a la actualidad, cómo se iban incorporando los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y cómo se iba organizando el cuidado con la vuelta de la democracia. Bueno, estuvimos como mucho tiempo centrándonos en esa recapitulación y en ese eje temporal que vinculaba los cuidados con la reproducción, ¿no? Había en esto que se mencionaba, los cuidados como el sostenimiento de la vida, también en relación con la reproducción, y cómo ese tiempo calendario organizaba tanto los procesos sociales que se venían desarrollando, como también las políticas públicas en torno, o que, digamos, siempre estaban en esa cuestión, o si las favorecen o si van por detrás de los procesos sociales, pero bueno, cómo se iban relacionando los procesos sociales con las políticas públicas o las intervenciones del Estado. De pronto, con el propio tiempo de vida que uno va llevando en estos procesos, empezamos a ver esta otra temporalidad, que es el tiempo de vida, que es un poco también lo que ya habían traído las otras colegas acá a la mesa, y es que el tiempo de vida nos pasa a todos, que dentro de esos procesos, de esa temporalidad de los procesos sociales y de los procesos políticos, económicos y sociales, había un tiempo de vida que estaba transcurriendo en el marco de los cuidados comunitarios en particular. Entonces, que no es lo mismo una referente de un comedor comunitario, cuando terminé la facultad allá por el 98, no era, es decir, la persona era muchas veces la misma, pero no era la misma, ¿sí? Yo no soy la misma de la que era cuando tenía, no sé, 22 años. Entonces, todo ese proceso de vida que estaba incluido y que está presente en esas lógicas de los cuidados comunitarios, nos parecía importante poder traerlo al análisis y no seguir pensando un sujeto femenino, pero sin edad, porque el sostenimiento de la vida es un punto importante, y el deterioro que se va teniendo y el cansancio que se va teniendo y las lógicas de trabajo, las lógicas de lucha, las lógicas de organización, nos parece como importante que tienen que empezar a considerar también estas temporalidades, estos tiempos de vida vividos, ¿sí? Que son tiempos de vida que a su vez van generando desgastes, van generando todo un proceso. Ustedes, cuando uno ve las estadísticas generales, las formas de enfermar y morir en términos sociales no son iguales. Es decir, hay una distribución, hay un mosaico en la distribución de las formas de enfermar y morir, ¿sí? Que no son equitativos y que generan como que vuelven a vulnerar estas mismas situaciones de vulnerabilidad. El transcurrir del tiempo simplemente revulnera o potencia la vulnerabilidad
de estas mujeres vulneradas por esta condición de ser mujer, de esta condición de no haber sido asalariadas nunca, que es lo que decía Leonor, no haber sido nunca reconocidas en su trabajo, reconocida como si siempre estuviéramos en un eterno presente, y otra cosa es no ser reconocida cuando tenemos 70, 80 años. Y en algún momento se asume que el cuerpo, la energía, no es la misma. Entonces, bueno, la primera reflexión que quería traer en torno a los cuidados comunitarios y nuestra experiencia en el trabajo de campo era esta vinculación entre los tiempos de vida y los tiempos y las temporalidades de los procesos sociales, políticos y económicos, que se vincula con el segundo eje que me parece que traigo acá para reflexionar, y es en el marco de estos mismos tiempos de vida lo que es la transición, la ya pasada transición demográfica, o todos los procesos demográficos que están reconfigurando la población en Argentina. ¿Sí? Tenemos los resultados del censo del año pasado. Hoy tenemos 1.4 promedio, en promedio 1.4 hijos por mujer en edad reproductiva, ¿no? Que se pone de los 14 a los 49 años, pero bueno, un descenso muy marcado en la cantidad media de hijos que se tienen. Y eso no lo podemos pensar que solo en Ciudad de Buenos Aires, en determinados sectores. Si bien Ciudad de Buenos Aires, la pirámide demográfica tiene características muy propias, porque es una jurisdicción en donde, bueno, hay un gran proceso de envejecimiento y hay una muy baja natalidad desde siempre, pero no podemos pensar que solo compete a ciertos sectores de Ciudad de Buenos Aires, sino que eso se distribuye de manera homogénea, y lo que nos está dando en relación con los cuidados también es un desplazamiento del sujeto a cuidar. Paulatinamente existe ese desplazamiento del sujeto a cuidar. Las infancias son cada vez más chicas en términos poblacionales, ¿no? Las infancias, los menores de 14, esas dos escalones de los menores de 14, cada vez son más estrechos y se van ensanchando, obviamente también el sector del medio, ¿no? Entre los 14 y los 60, pero también se va agrandando la cúspide de la pirámide. Y eso nos obliga también a repensar los nuevos desafíos que está requiriendo no solo quienes cuidan, sino cómo en términos comunitarios se llevan adelante los cuidados de esa reconfiguración de la pirámide demográfica, que tuvo un cambio abrupto en los últimos 20 años. ¿Sí? Es decir, las lógicas en las formas en que se va cuidando también están moldeadas por estos cambios en la recomposición de la población misma, ¿no? Que se va y quiénes cuidan y a qué se cuida. En ese desplazamiento tiene que ver con estas lógicas de proceso comunitario, y en eso me parece importante retomar, bueno, hay una amplia bibliografía que en términos de los cuidados comunitarios, justamente lo que se cuida independientemente del sujeto que se cuida, sino que la importancia de estos comedores es lo común, y tal vez ahí los grandes embates, porque creo que en los procesos ya sociales ya recontra investigados de una constante individualización y atomización de la sociedad y radicalización en términos de posturas, ¿no? Los algoritmos, los bots y la dopamina, ¿no? Que ya tanto se está hablando, pero me parece que gran parte de los embates están dados en que lo que sí se sostiene a lo largo del tiempo, independientemente de la reconfiguración de la composición poblacional, es lo común. Y eso me parece que es digamos, una de las grandes, digamos, de las cuestiones más importantes para destacar en relación con los cuidados comunitarios, que independientemente de cómo a quién se esté cuidando, ese espacio de lo común y de la articulación sigue siendo el gran eje de estos espacios. Y en el cómo se lleva adelante, sería la tercera parte de lo que quería traer acá a la mesa. La tercera parte, en relación con esto que les mencionaba, del desplazamiento del sujeto a cuidar, tiene que ver en cómo se da ese entramado de los cuidados. Es decir, este cuidado de lo común que hoy resulta tan... Y ahí muchas veces no se están tocando el timbre y no llegó la pizza. Bueno, y ahí se incorporan las masculinidades en estos espacios de cuidado. El punto es que la incorporación de estas masculinidades suele ser en los puntos de vinculación directa con el Estado.
Entonces, ¿quién va a hablar en el Consejo Deliberante o quién va a hablar al Ministerio o quién va a hablar es el hombre? ¿Sí? Como que hay una distribución genérica de las actividades en relación con este entramado, con el Estado, que tiene que ver en donde los hombres son los que funcionarían como ese nexo, ese broker particularmente con el Estado, y las mujeres son las que generan a través de ese vínculo todo el otro entramado en el territorio. El punto es que, bueno, esto en otra presentación había quedado como que entonces no había mujeres de los espacios de los cuidados comunitarios participando en los vínculos directos con el Estado. Y ahí en realidad lo que digamos, me parece importante rescatar, y es que eso no es así. El que haya una distribución y una organización no quiere decir que las mujeres estén invisibilizadas, porque si no es seguir invisibilizando la gran tarea que hacen. Entonces, independientemente de que ese entramado incorpore vínculos íntimos y personales, como pueden ser vínculos familiares, sexoafectivos, ¿sí? Esa articulación de ese entramado íntimo para esa articulación entre los espacios de cuidado comunitario y el Estado, no quiere decir que entonces los hombres estén y que las mujeres no estén. Y acá también quiero hacer una salvedad respecto de que esa articulación entre lo público y lo privado, entre las relaciones íntimas y la política, entre las relaciones íntimas y el mercado, entre las relaciones íntimas y los procesos de toma de decisiones en general, tampoco es exclusivo de estos sectores. Digo, si vemos el gabinete hoy, es un entramado enorme de vínculos familiares, íntimos y demás. O sea, el punto es, no es, y tampoco es novedoso, ¿sí? Entendemos que la modernidad quiso separar de manera tajante, bueno, esto es lo íntimo y esto es lo familiar y esto es lo político y lo público, y ahí estuvo en todo un entramado tratando de dirimir constantemente lo que en realidad está constantemente mezclándose, y es que los vínculos familiares, los vínculos íntimos, los vínculos sexoafectivos están siempre en la toma de decisiones en las empresas, están en la política, están en el Estado, están siempre presentes. La valoración que se hace de unos como corrupción y en los otros como, bueno, es la persona de confianza, en realidad no es más que otro sesgo de clase. Pero cabe remarcar que esto que estoy mencionando de los comedores también uno lo encuentra presente en la política bueno, ahora y siempre, ¿no? Bueno, eso es respecto de lo que es ese entramado, como para cerrar el cuarto punto que quería traer, es como recuperar un poco qué es lo que estamos, y acá una reflexión más personal y metodológica respecto de qué es lo que estamos registrando en términos de los cuidados comunitarios, en términos de, digamos, volver a incorporar esto mismo del sostenimiento de la vida y de la reproducción. Porque el punto es que en términos de la reproducción y esta baja sistemática en las tasas globales de fecundidad que venimos teniendo los países en general, pero Argentina también se incorpora a eso. Si bien Argentina tuvo la particularidad, como diría Pantelides, de tener un proceso demográfico no ortodoxo y tener una tasa global de fecundidad bastante temprana a lo largo del siglo XX, me parece que el seguir digamos, a lo que refiere muchas veces, independientemente de las expectativas sociales y culturales que las mujeres tenemos, más allá de la maternidad, es que pareciera que lo que sigue presente es la incompatibilidad. Pareciera que no pudimos conciliar el cuidado particularmente los hijos, la maternidad, con otras expectativas. Y ahí me parece que poder volver a revalorizar los cuidados en general en los procesos de desplazamiento, pero en las maternidades en particular, también es una tarea que está bueno llevar adelante. Seguir insistiendo en que la maternidad es algo que nos va a inhibir
cualquier otro desarrollo que querramos hacer es seguir no dándole valor al cuidado y a esa actividad. Entonces, me parece que la narrativa pueda ir en pos de valorizar y de seguir insistiendo en la valorización y no en la incompatibilidad, que está presente, obvio, no, eso es innegable que es así. El tema es qué es lo que vamos a discutir de acá adelante, ¿sí? Porque aparte los cuidados están reconfigurándose, ¿sí? Y estamos frente a una disminución muy radical que va a impactar en 20 años, en 15 años, en la población económicamente activa en un futuro. Entonces, antes que las derechas ganen, digamos, sí, ahí cierro, antes que las derechas ganen esta lógica de la reproducción, me parece que está bueno empezar a darlo desde estos espacios y que de pronto, bueno, nada, poder tener nuestro aporte en esa misma discusión y corrernos de Berlusconi, por ejemplo. Pero bueno, es eso. Gracias. ¿Será que si lo apunto para ahí va a hacer ese ruido horrible? Ahí nos apretamos así, estamos más juntitas y no apuntamos nos abrazamos antes de que nos asustemos con la estridencia. ¿Me escuchan bien ahora sí? Está, bueno, buenísimo. Gracias en primer lugar desde IDRC, desde el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, por la invitación a ser parte de este panel increíble, pero sobre todo gracias por organizar este espacio de encuentro que creo que se oyó muy claro que era muy necesario, ¿no? El disfrute, la extensión, digamos, de cuando ya estábamos cansadas y que nos esperaba el incentivo de la comida y que siempre había una mano que se levantaba, que se quería seguir hablando, creo que reflejan un poco el valor de estos espacios de encuentro colectivo y bueno, más que nada y sobre todo en estos tiempos que corren para la Argentina, pero también para otros países de la región y del mundo, y qué lindo tener también la oportunidad de compartir no solo dentro de la América Latina, sino también con otras regiones. Y bueno, y también gracias desde lo personal, para mí fue un espacio casi que liberador, diría. El lunes fuimos a hacer una recorrida por el territorio y fue muy movilizador. Me costó un poco reencontrarme después cuando volví ahí a la comodidad del hotel con la realidad, que sabemos que son así, pero otra cosa es estar ahí y es vivirlo y compartirlo y escucharlo de los propios protagonistas, y me parece que también nos ayuda mucho a los que vivimos tal vez en otras realidades de privilegios para también repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar por ese agradecimiento muy grande a todo eso. Después también, capaz me toca hacer algo muy difícil, que es comentar un panel de estas características. Entonces, bueno, y encima la computadora se me estaba quedando sin batería y yo había anotado algunos conceptos, ideas ahí. Dije, no, que no se me vaya a apagar. Entonces ahí tuve que, perdón por eso, que me anduve un poco inquieta en la mesa por eso. Entonces voy a intentar hacer como traer algunas pinceladas de lo que vinieron compartiendo y tal vez articular un poco en la temática de también lo que han sido estas conversaciones durante estos 3 días, porque creo que este es el último panel, ¿no? O sea, la última mesa. Entonces, bueno, capaz también traigo algunas de las cositas que fuimos conversando en estos días. Entonces, en primer lugar, para quienes trabajamos para la generación de conocimientos y que trabajamos con muchas universidades, estos días para mí interpelaron claramente qué quiere decir saber, ¿no? ¿Qué quiere decir conocimiento? ¿Cómo se genera ese conocimiento? ¿Quién sabe? Y bueno, y esa interpelación a la academia, a la universidad, ¿no? La verdad que es una gran inspiración ver a la UNSAM como con esa territorialidad, pero también en los territorios cómo se interpreta también a una universidad
que es mucho más presente que muchas de las otras que conocemos de la región, ¿no? Y bueno, como muchas veces, desgraciadamente, mucho de lo que hemos pasado por proceso de formación académica, de grados y posgrados y superposgrados, como muchas veces se trata de desaprender, ¿no? Y que digo, ¿por qué hay que hacer eso, no? Entonces creo que también tenemos que aprender desde las academias de estas formas de trabajo, ¿no? Y estos días para mí nos pusieron muchas cosas patas para arriba, ¿no? También desde lo simbólico de ver, no sé, el concepto de basura es como lo último con lo que uno quiere interactuar y bueno, vas a los territorios y la basura es como esa fuente de vida, ¿no? Como también un espacio desde donde se construye comunidad, ¿no? Y que hay veces que son como conceptos que son muy difíciles de poner juntos. Y bueno, y de nuevo también, ¿no? Esto de la transdisciplinaridad y de la interseccionalidad, ¿no? Como interpelando a la forma que todos hemos aprendido en la universidad, ¿no? Como que sí, incluso como la organización en la que trabajo, cómo se organiza, ¿no? Como por sectores o por temas, ¿no? Como si pudiéramos diseccionar la vida y la experiencia de vida en pedacitos y que esa es la forma sobre la que podemos generar conocimiento, ¿no? Y todos estos días discutimos que en realidad no, para generar conocimiento que sea transformador, tenemos que poder trascender esos pedacitos, ¿no? Y que esa parece ser la forma, y por eso el espacio de diálogo y de construcción colectiva que se generó estos días es tan importante, ¿no? Y bueno, y el panel de hoy trae juntos temas que capaz, o creo que raramente se han abordado de forma integrada, ¿no? Como las migraciones, los cuidados, el clima, hablamos a veces un poco de los cuidados y de las migraciones, o de los cuidados y el clima, pero estos días lo escuchamos muy clarito, ¿no? La vida no se separa en esos hilos y bueno, y estuvimos, creo que en cada una de las conversaciones que tuvimos, como que ponían la lupa en distintos temas, lo de los cuidados salía de forma muy clara, incluso en la visita a los territorios, ejemplos como que tienen como los cuidados en el título, ¿no? Como el jardín de la montaña, ¿no? Bien paradigmático, pero bueno, después, las ollas populares, o como le decimos nosotros, o las cooperativas de mujeres que desmalezan el río Reconquista, claro, para soñar con un río que sea un espacio público de encuentro, pero también porque es una realidad que si no lo desmalezan y no sacan la basura, se anega, se sube de nivel y esa agua invade los hogares, ¿no? Entonces, de nuevo, como ese cuidar del hogar, cuidar del entorno, cuidar de la comunidad, no es un separable, ¿no? Y al final, si lo pensamos, la naturaleza y los cuidados son la base de eso, de la reproducción de la vida, de la sostenibilidad de la vida y de la humanidad, pero que es bien triste ver cómo si esos pilares sobre lo que se sostiene todo lo demás es lo que justamente desde un modelo capitalista no se valora, no se cuantifica y por lo tanto no se le asigna un valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nadie hiciera, ¿no? ese trabajo, ya sea de cuidados en el hogar o en la comunidad, ¿no? Que es como, o sea, nadie estaría acá para empezar. Entonces, esa invisibilización es parte del problema y lo mismo pasa con la naturaleza, ¿no? Esa sobreexplotación, digamos, porque, bueno, hay servicios de la naturaleza que la mayoría, digamos, que no desde el sistema capitalista no se le asigna un valor, ¿no? La lluvia, el agua. Bueno, quería acercar un poco más la conversación sobre migraciones a lo de los cuidados,
y atarlo a lo de también la crisis ambiental o la emergencia climática y de la biodiversidad y a la intensificación de los desastres naturales, que hacen por un lado que lo hablamos todos estos días, se cuestione la soberanía alimentaria, la crisis alimentaria se profundice, se acaba más difícil acceder al agua, conseguir leña, y bueno, y todo eso aumenta los tiempos que dedican ¿quiénes? Sabemos son las mujeres y las niñas para asegurar ese alimento, esa agua, la leña para cocinar, ¿no? Entonces, por un lado es esa vinculación directa desde la crisis climática que aumenta los tiempos de los cuidados no remunerados, no reconocidos, no recompensados, las enfermedades asociadas a las crisis climáticas que también hablamos, ¿no? Que también generan una mayor demanda y necesidades de cuidados, los desplazamientos socioambientales, el extractivismo, que también genera toda esa reubicación que obliga a recrear los lazos y las redes y los arreglos para los cuidados, ¿no? Y al mismo tiempo, por un lado, tenés como toda esa direccionalidad desde la crisis ambiental y climática hacia aumentando las necesidades de cuidados, pero también son las mujeres y las niñas, sus saberes, el conocimiento ancestral, las que desde sus actividades de cuidado de la vida resisten e interpelan el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces esas resistencias comunitarias van un poco a contrapelo de toda esa tendencia destructivista, más generando esos procesos más protectores de vida y de regeneración ambiental y social, ¿no? Y sabemos que, mira, hoy creo que todas por acá cuando vienen dijo, llegué más tarde porque no había para el transporte y no para llevar a los chiquines a la escuela, me demoré más y aquello, ¿no? Entonces, la evidencia se ha encargado bien de documentar, en parte gracias a muchas académicas feministas y a las economistas feministas, para demostrar que, bueno, que los cuidados son una barrera sistémica para la autonomía de las mujeres, sus posibilidades de generación de ingresos, para la participación en políticas, en la toma de decisiones, como decía la compañera, desde el diseño de para participar en el diseño, en la planificación de un proyecto de infraestructura que además después termina teniendo impactos directos en los cuidados, ¿no? Como cuando pensamos el diseño de una línea de transporte, ¿no? Cómo se desplazan las mujeres y los varones en la ciudad es muy distinto, ¿no? Entonces, toda esa exclusión va reforzando y aumentando la crisis de los cuidados, ¿no? Y todo esto no es porque las mujeres y las niñas nazcan como con ese amor a cuidar, ¿no? Es un constructo social y cultural, ¿no? Entonces, preguntarnos y cuestionar esas normas de género que están en la base de esa división sexual del trabajo, también tiene que ver con lo que veníamos hablando hoy. Y lo otro que también surgió clarito y lo trajo la compañera de Brasil, ¿no? Que no es lo mismo, además, hablar de mujeres en general, ¿no? Traía el ejemplo de cómo también las intersecciones de raza, de mujer rural, urbana, todas estas interseccionalidades explican también cómo se distribuyen las tareas de cuidados. Y, por ejemplo, traía como históricamente las mujeres negras cuidaban para que las feministas blancas pudieran avanzar en las agendas. Y bueno, y yo también, por ejemplo, hoy estoy acá porque hay alguien que está cuidando en casa. Y mi esposo está trabajando afuera, entonces cuando llegamos los dos, pero también, ¿por qué? Porque tenemos que salir a buscar esas soluciones para los cuidados en el mercado, porque bueno, no existe un sistema de cuidados, una sociedad de cuidados que nos plantee cómo esta redistribución de los cuidados, la corresponsabilidad como centro de la organización de la vida, ¿no? Entonces, bueno, tenía un montón de cosas más me encantó
traer a la mesa, porque bueno, además fue muy central para estos días los cuidados comunitarios. Creo que en América Latina el debate que se está dando sobre los sistemas de cuidados es muy interesante, pensando en los cuidados como un derecho a ser cuidado, pero también para las personas que cuidan. Nos hace preguntar cómo articular los sistemas, los cuidados comunitarios a los sistemas de cuidados, reconociendo la solidaridad y sin coartarla, pero por otro lado reconociendo que es un trabajo, ¿no? Entonces, todo eso de llamarlo a voluntario, que tenemos que pensar cómo se hace bien desde los sistemas de cuidado. Tenemos un proyecto muy bonito con el Sistema Nacional de Cuidados de Colombia que busca reconocer y coordinar con los trabajos de cuidado comunitarios dentro de la conceptualización y del sistema de cuidados. Y bueno, creo que al final lo que está en el fondo es un paradigma, vivimos en un paradigma de desarrollo que no valora la naturaleza, que no valora los cuidados, y bueno, y de lo que se trata entonces es de repensar ese paradigma de desarrollo para pasar a uno que esté centrado en la vida, que esté centrado en los cuidados, y me parece que estos espacios son muy lindos para encontrarnos y escuchar esas distintas miradas también, de qué quiere decir el cuidado como derecho, qué quiere decir una ética de cuidados, y bueno, que tenemos mucho desde América Latina para aprender y para repensar, y agradecer a Migrantas por este espacio increíble que han generado, y felicitarlas por eso también. Muchas gracias. Bueno, tenemos poquito tiempo, pero sí para algunos comentarios, preguntas, brevísimos. Allá la compañera. Esos tres y ya, pero pueden ser breves y no serán respondidos acá, sino en el almuerzo. Respondemos en el almuerzo. 1, 4, no sé si me va a alcanzar, ¿eh? No, me parece que no llegamos. Voy a tratar de ser breve y propositiva más que nada. Me llama la atención, estoy escuchando porque estoy haciendo un trabajo profesional, porque soy estudiante, a pesar de la edad. Bueno, pero me interpeló fuertemente el tema del cuidado, porque me interpela en mi cuerpo, ¿no? El cuidado, y también lo que decías del tiempo, ¿no? Que no es lo mismo. Pero yo observaba en todas las ponencias y en los trabajos comunitarios la cuestión del cuidado siempre en las infancias, ¿no? Estamos hablando, y no se habló mucho de los cuidados para quienes son maduros, para las discapacidades, porque son cuidados más tristes, no están mucho menos valorizados, y quienes cuidamos ya también estamos con una trayectoria de vida y con nuestros cuerpos gastados también. Y esta articulación de lo común, del cuidado como algo común, como comunitario, me parece en valor, pero que en el caso de la tercera edad, como le dicen, cuarta edad, o la edad que le quieran poner, porque cada vez se extiende más, no hay cuestiones en común o comunitarias para pensarlo. Y si la brecha o si la pirámide se agranda, es un tema que tenemos que pensar. ¿Por qué para estos sectores no hay, y también para los sectores con discapacidad? Y siempre se recargan en mujeres, y termino, y quienes tienen esa tarea de cuidado en algunos centros geriátricos, hogares, residencias, como les quieran llamar, son mujeres muy vulnerables, con sueldos terribles y precarizados. Vamos rápido. Vamos, 1, 2, 3, corrida. Buenas, ¿qué tal? Acá Gisela Pérez de la Biblioteca Popular La Carcova y del Espacio de Primera Infancia, todo a su tiempo. Traigo las palabras de Victoria, el tiempo. Nuestras compañeras están poniendo el cuerpo en los espacios de cuidado, planificando, gestionando con los distintos gobiernos, con empresas, presentando proyectos para que los espacios de primera infancia no cierren. Hoy los espacios de primera infancia de toda la Argentina están en crisis. El gobierno nacional no envía la subvención de los espacios de primera infancia. Hoy nuestros niños dentro de varios meses no van a tener esos espacios abiertos, y esas compañeras
que perciben el salario básico del potencial trabajo no saben si el próximo mes van a cobrar su salario. Entonces, traigo estas dos cuestiones, que estamos en crisis, estamos en alerta, las compañeras pasan los años, el cuerpo nos pesa, las compañeras se internan por distintas enfermedades y necesitamos que se nos reconozca como trabajadoras. Por otro lado, estamos en alerta porque nos quieren sacar la cultura de nuestros barrios, porque somos amenazas, la cultura, la organización común. Entonces, las compañeras que estamos en el territorio estamos en alerta constante, nuestro cuerpo está trabajando las 24 horas para cuidarnos, para hablarnos, para transformar nuestro barrio, y creo que ahí tenemos que también ir aunando, ir generando debates de cómo nos cuidamos las compañeras que estamos poniendo el cuerpo en el territorio, pero también en la política, en las decisiones de las políticas públicas y también del sector empresarial. Entonces creo que estaría bueno después en el café seguir aunando sobre esas compañeras que necesitamos que sigan vivas y que necesitamos que se nos reconozca como trabajadoras. Y la cultura también es un trabajo. Aprovecho. El arte también es un trabajo. Bueno, quería yo solo hacer un contrapunto acá a las compañeras porque se nombró mucho esto del comedor, digamos, como un objetivo de progreso, el ir hacia que no existan más los comedores como una necesidad, ¿no? Yo les quería dar por lo menos mi opinión así del desarrollo. Soy Tere, soy trabajadora acá del territorio, educadora del Reconquista. Para mí nunca deberían dejar de existir los comedores, ¿sí? Sí, el hambre, ¿no? Claramente. Pero la respuesta comunitaria de nuestra población, pensarnos resolviendo la comida puertas adentro en el núcleo de la familia, cuando la familia es lo que nosotras como feminismos queremos erradicar como núcleo económico de la sociedad, me parece que la respuesta comunitaria de nuestros barrios es la que hay que poner como ejemplo, es la que hay que iluminar. Obviamente la bandera no tiene que ser dejar de haber comedores, sino que esos comedores claramente sean un trabajo reconocido de las compañeras. En el Jardín a Montaña hicimos un libro acá con Belu que era con una mano en la olla y el oído en la compañera. Me resulta imposible pensar nuestros feminismos comunitarios y populares sin esas ollas comunitarias. Nuestras recicladoras del área Reconquista nacieron en las ollas, nuestros proyectos comunitarios cooperativos de textiles, nuestros jardines de infantes, nuestras bibliotecas populares, todas nacieron en las ollas, nuestros barrios nacieron en las ollas. La olla es mucho más que resolver la comida del hambre, la olla es resolver comunitariamente el hecho que nos hace humanos como es la alimentación. Entonces, por lo menos desde mi visión comunitaria, de hecho, si yo tuviese 10 años, no hay nada que me gustaría más que comer con mis amigues en mi barrio, con mis vecinas, cocinándome, garantizando la comida, porque muchas madres aparte están en el trabajo. Entonces, la olla es mucho más que no tener para comer. La olla, ojalá en nuestra olla tengamos milanesa y la mejor comida, la más exquisita. En todo caso, peleemos por eso, por una alimentación agroecológica, saludable. Pero jamás pensaríamos que el rumiar de esa olla, no sé qué haría, con los abortos, con el rumiar de los feminismos comunitarios, todas las discusiones que nosotros hemos dado de feminismo en los barrios fueron alrededor de ella comunitaria. La DEO quiere decir una frase. Una frase. Cuando había que salir del monte por alguna situación no sé, por estudio, o porque también se desplaza, muchas de las familias también han caído, ¿no? De alguna manera en los comedores, que por ahí, si no había presencia de organizaciones sociales, estaba alguna parroquia, pero eran esas ollas populares, ¿no? Reivindicar la olla, algunos con esta caracterización de ollas populares, y nosotros en nuestros casos, en nuestros territorios, llamamos fogones comunitarios, porque es un encuentro también de la comunidad. Y sí, no debería de existir la desigualdad, no debería de estar pocas manos con muchos de nuestros bienes, y la redistribución es una manera de pelear, ¿no? Y concientizarnos. Las ollas populares, los fogones comunitarios hacen parte de ese tejido de quienes nos sostenemos, nos vemos y hacemos las prácticas como actores políticos, económicos, y bueno, y también lo comunitario es político, ¿no? Sí, bueno, te voy a dar igual el minuto, porque sí, pero vamos a correr después de comer y seguimos. Sí.
Hola, yo soy Lucha de Cuñahuapa y bueno, me sumo obviamente a las palabras de mis compañeras de la Tere, de Olinda, de muchas de las expresiones que hicieron las compañeras del panel y sobre todo quería contar que soy parte de una red enorme de compañeras, de mujeres que se organizan para cuidar no solamente a nuestras hijas, nuestras hijes, sino también a otras compañeras, a otras lesbianas, a otras compañeras travesti trans. Y me parece importante resaltar que lo que construyeron acá desde Migrantas, que es un montón y que nos llena de orgullo, me parece que tiene que ser un puntapié para que podamos empezar a discutir un montón de otras cosas que nos quedan por discutir. Nosotros laburamos la salud mental, laburamos consumo problemático, laburamos violencias de género, laburamos la cuestión del cuidado en nuestros espacios desde otras miradas y queremos empezar a discutir cuál es el objetivo de cuidar. Si nos la pasamos cuidando, ¿para qué cuidamos? ¿Cómo cuidamos? ¿A qué direccionamos ese cuidado? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer que eso se valore? ¿Y cuánto nos van a pagar para seguir cuidando? Porque es importante que nosotras seamos parte de esas discusiones. Me parece que la academia nos acompaña hace muchísimo tiempo con proyectos como este y me parece que lo importantísimo de eso es que las que estamos en el territorio todos los días podamos ser parte de esas discusiones que son fundamentales. Gracias. Bueno, y ahora sí, es el cierre ustedes dos y nos corremos, se nos va la comida. Hablando del cuidado. Bueno, muchas gracias y sí, necesito contestar esto porque, a ver, compañeros, Yo me apoyo también en tu respuesta, seguro. hacemos el Pimpinela acá, porque no estoy diciendo que se tenga que refamiliarizar todo el cuidado. A mí me parece estupendo el cuidado comunitario y he dicho que la olla es mucho más que dar alimento. Dije, acompañar las situaciones de violencia, mirar el tema de la educación, ayudar a las familias a conseguir turnos. Dije toda esa trama, dije que hay una trama de cuidado popular que es importante sostenerlo, que es la revolución del cuidado y que ahí es donde nos están atacando. Lo que yo sí voy a defender es que no quiero que los comedores sean traccionados por el hambre del pueblo. Y ahí tenemos un problema, porque si vamos, o sea, no podemos estar sosteniendo, que la trama del cuidado comunitario sea solo se tenga que justificar por el hambre del pueblo. Eso me parece gravísimo. Entonces, digo, no estoy diciendo eso que por ahí se malinterpretó, por ahí lo dije, no dije la última frase que hacía falta, pero no creo que con lo que dije se pueda interpretar que yo estoy diciendo que se tiene que destrozar la trama del cuidado popular, porque básicamente digo exactamente lo contrario. Hace un mes publiqué una nota en Revista Anfibia que explica esto muchísimo mejor de lo que lo estoy haciendo ahora. Es ahí donde está la ética del cuidado popular, es donde está una ética vinculada con los derechos humanos, una ética feminista, una ética comunitaria. Eso es todo lo que quería decir. Solo para cerrar, decir que, bueno, fue increíble la mesa y que me parece que lo que hace a la discusión que está saliendo es que el cuidado es político. Y la pregunta es cómo construimos política desde los cuidados. Creo que en Argentina hay algo que vale la pena destacar, que es que la secretaria adjunta del Sindicato de la Economía Popular, de la UTEP, es Dina Sánchez, una compañera migrante. Y me parece que eso es parte de cómo disputamos también las lógicas de reproducción social en términos de representación política, de representación sindical y en los distintos lugares en los que construimos poder, participación y organización. Entonces, me parece que a la dimensión de visibilizar los cuidados, si decimos que los cuidados politizan nuestras relaciones, politizan los territorios, también tenemos que discutir la dimensión de la organización, de la representación política y del tipo de vida y vínculos que se construyen y construimos y disputamos desde los cuidados.